Telepacífico presenta En Oiga Mírelea, El Tercer Paraíso, Premio Alfaguara de Novela 2022, del escritor chileno-argentino Cristian Alarcón. Conduce Santiago Gamboa. Organiza la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible. Cuando murió mi abuela Alba, llevaba crisantemos en las manos. Cuando murió mi abuelo Elías, arrojé un ramo de junquillos violetas al foso oscuro recién cavado en el que aparecía el ataúd de ella, sepultada 20 años antes. A los entierros de mis abuelos paternos, Bautista y Elga, no llegué a tiempo. Desde el promontorio, el pueblo de mis ancestros, mirar la belleza cordillerana de Daglipulli es difícil. Aquí nací, alrededor de la pila de esa plaza aprendí a caminar. En aquella pampa admiré a los trapecistas del circo Águilas Humanas. En la aldea campesina supe lo que era cultivar, regar, podar y cosechar flores. Aquí estoy para comprender un misterio que ignoro. Aquí admiro este jardín. Aquí extraño mi propio paraíso. Protegida por sus botas de goma, un vestido estampado y un delantal azul, Alba domina la huerta con un asadón en las manos. Apenas puede, abandona la casa, la cocina, la limpieza y se entrega a lo sembrado. Alba se oculta así del mundo que le ha tocado en suerte. Allí se dedica con absoluta concentración a lo importante. En su Edén es invencible. Elías, el pelo gris peinado a la gomina, leía sentado en un sillón junto a la estufa a leña, justo debajo de una biblioteca desbordante. Le gustaban las novelas de cowboys y de misterio, de terror y policiales. Hace muchos años le regaló a su nieto mayor un diario con una llavecita que protegía secretos. Desde que la compré con la idea de construir una casa de fin de semana, pasaron años sin que pudiera tocar esta tierra. En pandemia no me refugié en la naturaleza de mi porción de campo. Manejo 50 minutos por la autopista hasta esto que llamo el campo. En el camino escucho a Violeta Parra, lo único que puedo cuando quiero vaciar mi cabeza. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que vos te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Bautista, el padre de Pedro, nació a fines del siglo XIX en un pueblo cerca del río Biobío. Bautista tuvo en sus brazos a Elga recién nacida. Alzándola a la altura de sus ojos azules, prometió que sería la madre de sus hijos. Una noche,
Cuando Helga ya tenía 13, montado a caballo la raptó y se fue al sur, a un paraje llamado Santa Rosa. En Santa Rosa eran peones y allí tuvieron 11 hijos. De pronto, sin que yo lo buscara, era el propietario de un pedazo de naturaleza. El día que firmamos la escritura, celebré la ampliación de mis límites. Fuimos con mi hijo y sus amigos, plantamos un jazmín para que se enredara en el alambrado. Sería el comienzo de mi pasión botánica. Alba se casó con Elías y tuvieron fiesta. El padre de Alba había hablado con su nuevo yerno para que dejara claro quién mandaba en la pareja. Cuando el festejo estaba por terminar, como quien se acuerda de un trámite pendiente, Elías se acercó a Alba, la midió en medio de su borrachera y le dio una cachetada que silenció a los invitados. Alba parió a Nadia en el hospital a los 17 años. Ignoraba que sería así de doloroso, creyó enloquecer por el desgarro. Recibió la cachetada de una enfermera, gritó más, le pegaron hasta que contuvo el dolor. Imagino un rectángulo contra el alambrado y el bosque de especies nativas que está más allá de nuestro territorio y ocupa otra hectárea. Y por sobre el alambre crecerán mis jazmines chinos. Imaginar un jardín es someterse a una nueva conciencia. Los pasos que daré serán condicionados por la tierra, el aire, la luz, el agua y el tiempo. La tierra, el aire, la luz, el agua y el tiempo. Daglipulli se levantó entre colinas unos 12 kilómetros más allá de la autopista que conecta la longitud de Chile. Daglipulli está en un pequeño valle entre colinas. Sus calles tienen leves pendientes. La gente camina lento y nada parece apurar la vida de sus habitantes. Casi nadie sabe que allí hubo una rebelión contra los malos tratos de los curas de una misión católica que daban a los mapuche. Daglipulli es de borracheras largas y silenciosas. Puertas adentro de las casas es el único modo en que el tedio y el larguísimo invierno pasa rápido. Antonio el jardinero se sorprende de que yo pueda ponerle el hombro a las bolsas de 50 kilos y depositarlas una al lado de la otra. Al principio se niega a que trabaje. Yo le juro que mis abuelos fueron campesinos y se ríe de mí. No me cree. Antonio me ayuda con la siembra de las flores y de pronto es clave. Me enseñará a hacer cosas que creo conocer pero ignoro. Usar la pala, podar, regar, calcular el tiempo de la siembra y el lugar para plantar, mirar la luz, tener en cuenta las fases de la luna. Mi rutina de escritura es intervenida por las misiones que yo mismo me invento. Aún no pude hacerme con los bulbos de dalias. El fin de semana me llenó de ideas complejas sobre tareas simples. Una glorieta con glicinas, una arcada con rosas trepadoras, un camino zigzagueante, una zona tropical y una piscina natural con plantas acuáticas. Es un proyecto que podría llevarme más años que un libro. Soy lento escribiendo libros. ¿Cuándo está finalizado un jardín? La Nadia se levantó, corrió a alimentar el fuego, calentó más agua y cuando entró en la pieza entendió el bramido, vio a su madre pujar. Con una tijera la meica cortó el cordón. Alba, con el segundo bebé adentro, solo quería morir. Elías se arrodilló y pidió con el alma. La niña pareció escucharlo, se enderezó y sin que Alba hiciera más esfuerzo, nació. Nació muerta, no respiraba. La meica preguntó si tenían una gallina quetre. Nadia la cazó y la llevó agarrada de las patas cacareando hasta la pieza. La meica la tomó con una mano y con la otra le puso el pico en la boca de la guagua. La gallina aleteaba. La respiración del animal entraba de a poco a los pulmones de la niña. En un segundo inmortal, la niña lloró. Crecí con mi madre repitiendo. Esto es el fin del mundo. Cada evento trágico en la familia. El fin del mundo. En su jardín vuelan con el viento del valle todos los pétalos de sus rosas. El fin del mundo. Un hombre abandona a su mujer. El fin del mundo. Una mujer a un hombre. El fin del mundo. Su hijo mayor es gay. El fin del mundo.
Cae el muro de Berlín. El fin del mundo. Su hijo menor también es gay. El fin del mundo. Se muere Alba de un derrame cerebral. El fin del mundo. Se divorcia su único hijo heterosexual. El fin del mundo. 2 aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. El fin del mundo. Un tsunami arrasa con los pueblos de pescadores. El fin del mundo. Se divorcia su hijo menor. El fin del mundo. Estalla Chile y se prende fuego. El fin del mundo. Se cae de una escalera y se fractura la muñeca. El fin del mundo. Un virus encierra a la humanidad y mata a decenas y decenas de miles. El fin del mundo. Nadia quería ser madre, pero su deseo de criar era débil. A los 7 meses de gestación, Nadia sintió el dolor de unas contracciones prematuras. Los médicos decidieron que debía continuar con su embarazo en reposo y en el hospital, donde la cuidarían sus amigas. Cerca del día señalado por su obstetra, tuvo una certeza: su hijo nacería sin dolor. Les dijo a sus compañeras: preparen la ropa de mi guagüita porque van a nacer esta noche. Nadie le creyó. A la 1 de la mañana la cabeza del niño asomaba y ella no gritaba por las contracciones. No hubo desgarros, no hubo intervenciones. Un sueco nacido en Rashult, de una familia sin propiedades, creó la taxonomía que hoy ordena la vida conocida en todo el planeta. Carlos Linnaeus era el hijo de un pastor luterano que dedicaba sus días a la jardinería en ese clima de fríos árticos, donde lograr una rosa es ganar una guerra. Linneo no calculó las consecuencias que tendría basarse en la observación de la sexualidad de las flores. Puso sus ojos en el proceso y describió con detalles el modo en que se las podría clasificar por el número de estambres y pistilos. Le llovieron las críticas por vulgar, por morboso, por pecador. Que hablara de flores hermafroditas o poligámicas era demasiado para la época. El 11 de septiembre, a las 9:20, cuando Salvador Allende habló por última vez a los chilenos, Nadia y Pedro dormían en la casa de la calle Arturo Prat. Los aviones bombardeaban La Moneda. No había salida. Elías ordenó juntar todo lo que podía implicarlos. Se allanaban la casa. En Santiago primero, a lo largo de Chile después, el rumor corrió de boca en boca. Eran las 4 de la tarde, Alba conversaba con su amiga en el jardín. Un vecino pasó llorando. Le preguntaron qué le pasaba. Murió Allende. Sembramos tarde, deberemos esperar por el florecimiento de nuestros bulbos más allá de octubre. Los plantines que trajimos de los viveros toman la delantera y las gazañas estallan juntas en una mata que protagoniza el jardín, dándonos un adelanto del verano y la ilusión de que ese rectángulo arbitrario y cercado al fin florecerá. En las flores, la historia emerge más allá de la forma. Como en cada sujeto, a veces no hay modo de relacionar el carácter con el trauma, la sonrisa con la historia de vida, el temple con la desesperación infantil. En el otoño del año siguiente, la diáspora de los perseguidos por la dictadura mostraba un camino para salir del pueblo y alejar a Pedro de las malas juntas, el trago y el juego. Argentina. Se podía cruzar en bus. Del otro lado esperaba un boom económico. Diciembre es una fiesta. Todo ha florecido de pronto, hasta los difíciles gladiolos que permanecen abiertos sin decaer ante el rayo del sol. El eclipse de sol ha fracasado. En Chile volvieron a fase 1. Las fronteras terrestres están cerradas. No hay modo de hacer nuestro largo camino a Chile. Este verano, finalmente, pasaremos enero en el sur argentino. Mi hijo estrenará su carnet de conductor y podré descansar observando el paisaje mientras escuchamos su música y sigo aprendiendo de trap. Nos encanta Bad Bunny y su nuevo grabado en pandemia. Desde que se refugiaron en la Argentina, las defensas del niño bajaron y su cuerpo no tuvo tregua. Llegar a destino, 500 kilómetros más allá, en el valle cubierto de frutales, chacras rodeadas de álamos. El niño contrajo hepatitis. Habían alquilado una pieza de adobe. Tenía un jardín de cactus. Un día su hermano de 1 año se cayó encima de uno y pasaron toda la tarde sacándole las espinas.
Cada detalle de esa nueva vida le parecía asqueroso, sobre todo la letrina hedionda a la que debían ir en el fondo del terreno. Para el niño nada de eso tenía explicación. El niño repetía una pregunta. Mamá, ¿por qué estamos tan pobres? El muy lentamente recuperé la recuperación del campo, los pájaros, los árboles, todo lo que atesoro en mi jardín y en los jardines aledaños que siento también míos, es indispensable. Así termino de sanar. Con la primavera permiten los encuentros al aire libre. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Allí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de soco un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos se irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de soco un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando se aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que vos te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de soco un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Bueno, muy buenas noches. Doy la bienvenida a Colombia, a Cristian Alarcón, y lo felicito por el premio y por esta extraordinaria novela. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Santiago. Bueno, para empezar, ya ustedes han escuchado algunos fragmentos en la hermosísima voz de la cantante, también en la tuya, y han tenido más o menos una idea del contenido del libro. Es una crónica familiar, es también un libro que tiene algo de diario personal en algunos momentos, es también un libro que habla sobre la historia de las flores y de la disciplina de mirar las flores y de explicarlas y de comprenderlas, y al mismo tiempo es un libro que ha nacido en la época de la pandemia y por lo tanto eso también está presente, y hay muchos elementos que tienen que ver con la literatura chilena, con la literatura del Cono Sur, con la literatura latinoamericana. Pero yo quisiera empezar, Cristian, hablando sobre tu otra actividad, que es a través de la cual yo te conocí, que es el periodismo. Yo te conocí a través de la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo, la revista Anfibia en la que trabajabas, y para mí fue una gran sorpresa cuando vi que habías ganado este importantísimo premio, porque tu faceta de novelista no me era tan familiar. Y yo quisiera arrancar un poco por ahí, haciendo una especie de etnografía, o sea, cómo, además aquí en la sala hay muchos estudiantes de literatura, pero probablemente también de comunicación social, y quisiera hacerte una pregunta que creo que muchos de ellos se hacen, y es: ¿cómo ves tú la relación, cómo alimenta el periodista al escritor? ¿Qué le da el escritor al periodista y qué le da el periodista al escritor? Bueno, muchas gracias, Santiago. Qué bueno que empieces hablando de la Fundación García Márquez, la hoy Fundación Gabo. Hay aquí varios amigos y amigas que son parte de la cosecha de estos 20 o 25 años, primero como alumno de Gabo, de Kapuscinski, de Ryszard Kapuscinski, en un taller mitológico increíble que hubo en México en el año 2000. Y luego como precoz maestro de la Fundación. Creo que tengo el honor de haber sido el primer alumno que se convirtió en maestro de la Fundación en un taller de crónica de carnaval, lo cual me ha hecho, bueno, no solo eso, ya había experiencias anteriores, ya tenía algún conocimiento del carnaval, un fanático del carnaval de Barranquilla. Llevo 5 carnavales y 10 disfraces, porque también voy a la Guacherna. Y ese espacio que Gabo fundó, pensando cómo inocular literatura en el periodismo latinoamericano, yo creo que tiene mucho que ver con convertirme en escritor, o de dar como lo tituló El País el primer día que que comunicaron el premio, el salto a la ficción, ¿no? De todos modos, creo que la literatura en uno es previa al ejercicio del periodismo, como lo fue también en la literatura latinoamericana del boom. Aquellos que ejercieron el periodismo como Gabo, como Tomás Eloy Martínez, lo ejercieron porque vos preguntabas por el alimento, porque tenían que comer. O sea, ¿qué alimento le da el periodismo al escritor? Y le da pan, carne, verduras, pollo, fideos, pescados. Hay que vivir de algo, ¿no? Y se ha vivido del periodismo. Quienes somos primeros universitarios de familias, en el caso mío, como cuenta la novela, de origen campesino, luego proletario, mi padre luego un inventor, un tipo que ha inventado unos artefactos muy extraños y exitosos y vendidos en su momento, y que hizo su ascenso social y pudo darme a mí una educación privilegiadísima. Pero quienes somos primera generación, es difícil que nos creamos que podemos ser escritores, porque nacimos para ser trabajadores. Nacimos para estar bajo el yugo, nacimos para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Ese mandato es un mandato difícil de sortear. Por primera vez la literatura latinoamericana tiene voces, sobre todo de mujeres, que no provienen de los sectores privilegiados ni de las élites culturales de sus países. Estamos ante una nueva situación de la literatura latinoamericana y me siento sumamente hermanado a ellos y a ellas en esta inauguración, ¿no?
en donde no hay una tradición familiar, no tenemos padres intelectuales, ni abuelos intelectuales, ni tatarabuelos próceres, ¿no? Nuestros apellidos son los apellidos de los trabajadores, son los apellidos de los desconocidos, ¿no? De modo que tuvimos que vivir del periodismo. Eso no significa que yo tenga una mirada descendiente, digamos, desde ahora que gané la Alfaguara, hacia mi oficio de toda la vida, que sigue siendo mi oficio y que sigue dándome de comer. No, porque Gabo nos enseñó, y todos los maestros de la Fundación, yo creo que es lo que vos también enseñás en tus talleres, que el periodismo es literatura y que la distinción es una distinción maniquea, perniciosa, perversa, para distinguir justamente a aquellos que son parte del pueblo trabajador que caga tinta, ¿no?, todos los días de su vida para ganarse el sustento, y otros que tienen la hermosa libertad creativa de encerrarse a escribir y dejarse habitar por las musas para producir una obra. La ambición literaria del cronista latinoamericano está allí desde siempre, y yo creo que en mí estuvo desde muy temprano, porque yo hice teatro. En los 14 años, mis primeros textos los descubrí gracias al psicoanálisis y algunas prácticas chamánicas no hace tanto, porque lo había olvidado. Mis primeros textos son obras de teatro, son ficción. De hecho, la primera obra de teatro que escribí es sobre un pibe chorro que mata a una señora y va a la cárcel y un preso lo obliga a participar de un pacto suicida y mueren los dos. Y yo terminaba en escena gritando contra las rejas, ¡guardia! Y era ficción. Después de 10 o 15 años, yo escribo Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que es una investigación que me llevó muchos años en el territorio, en el terreno, en las villas de Buenos Aires, para contar la historia de un joven ladrón, y luego me metí con los narcos, hice toda mi trayectoria como cronista enterrado en el barro y contando historias de los márgenes de nuestras ciudades. Pero nunca, jamás consideré que no estaba haciendo literatura. Bueno, fíjate que lo que tú dices del periodismo como el financiador para el escritor que todavía no tiene el músculo económico para poder ser independiente, también, pues por supuesto, y tú lo sabes porque conoces muy bien Colombia, se da acá. Acá en Colombia la repartición fue más o menos la siguiente: los que hacían novela, los prosistas, trabajaban en periodismo, y los que hacían poesía trabajaban en publicidad, porque son muy hábiles para encontrar las frases publicitarias, para la metáfora. Para la metáfora. Claro. Pero fíjate que aquí en Colombia el periodismo no tiene esa imagen de trabajador. Hay, por supuesto, gente que está ahí al frente al pie del cañón en el trabajo cotidiano y duro, pero fíjate que Colombia en eso es una cosa muy extraña, porque acá el periodismo es también una cuestión oligárquica. En Colombia la oligarquía colombiana es periodista. Los grandes, el presidente Juan Manuel Santos fue periodista. Creo que el único presidente que no ha sido periodista es Gustavo Petro, nuestro actual presidente, pero antes todos los presidentes de grandes familias han sido periodistas, y en general es un tipo de actividad que ha sido dominada por la clase dominante y por las familias poderosas. Pero me llama la atención, para seguir con tu novela y con tu historia, eso que mencionas del país, que dice el salto a la ficción, porque claro, a mí, pues cuando dices el salto a la ficción, estás condenando, cuando el periódico El País dice eso, es como si estuviéramos condenando o separando, poniendo un muro en el centro de lo que es la actividad del cronista, del que hace crónicas, con la actividad del que escribe novelas, y partiendo de la base de que todo lo escrito por un novelista es ficción. Y tú muy bien dices que no es así, que en toda crónica hay un profundo sustrato literario, que fue una de las enseñanzas por supuesto, de García Márquez, y que además, digamos que el tiempo le dio la razón en la medida en la que el Vaticano, por llamarlo de alguna manera, de la literatura, que podría ser la Academia Sueca, le dio el Premio Nobel de Literatura a una periodista por sus crónicas, que es la rusa Svetlana Alexievich. Entonces, cuando dicen el salto a la ficción, y después de haber leído tu bellísima novela, claro, yo no veo, es decir, te pregunto un poco sobre eso.
Yo veo una crónica familiar, veo una crónica de tu vida, veo un ejercicio un poco diarístico y veo una transmisión de lecturas que tú has hecho sobre y digamos, un trabajo casi, yo diría, por momentos poético, de síntesis, pero siempre como con una claridad y una dirección que probablemente provenga de la crónica. ¿Cómo ves esto? Para mí la experiencia de desatarme del corset que me hacía una preciosa cintura de cronista, ¿no? De liberar las carnes literarias y de sentirme a mis anchas con el lenguaje, fue precioso, porque yo de verdad estaba encerrado en un container transformado en una cabaña en las afueras de Buenos Aires al comienzo del 2020. Venía de una lectura muy obsesiva de filosofía contemporánea. Estaba escribiendo un ensayo que se llamó Nuestro futuro, sobre qué pasaría después del COVID, una hipótesis absurda que nos pedía el antologador de un libro que había encargado la presidencia recién estrenada de Alberto Fernández, un gran antropólogo argentino, Alejandro Grimson. Nos convoca a 20 intelectuales. Y como siempre, ¿no? Uno tiene el síndrome del impostor. Todos eran doctores en algo, doctores en sociología, doctores en antropología, doctores en ciencia política, y yo era el pinche periodista. Entonces, claro, lo que hacemos los periodistas que tenemos alguna conciencia de esta mirada de soslayo, ¿no? De la que solemos notar en el encargo del otro. Claro, yo me puse a estudiar, ¿no? O sea, a uno lo salva que es ñoño, a uno lo salva la obsesión. Entonces yo me puse a leer, bueno, vamos a pensar en base a lo que se ha pensado, y así descubrí, bueno, varios autores, desde Donna Haraway hasta Bruno Latour, que venían, que son además los maestros Yoda, ¿no? Son todos unos viejitos divinos que son todos amigos y se juntan hace muchos años y vienen pensando cómo nos vamos a extinguir. Y me obsesioné con la extinción. Hubo una base teórica, porque también es parte de mi procedimiento, con todo lo que he producido, con Revista Anfibia, que es un espacio que considero no solo una revista, sino un espacio de construcción de conocimiento, una base teórica que a mí siempre esa profundidad de lo teórico me resulta liberadora. Me produce una curiosidad extrema y me permitía cuando escribía solo lo real, y ahora me permitió crear e inventar, una libertad descomunal, ¿no? Como realmente sentir que la piscina está llena, ¿no? Y que tiene más de 2 metros y que puedo bucear y volver a salir y tirarme de picada y no partirme la cabeza. Pierdo el miedo. Cuando conozco, cuando me formo, pierdo el miedo. Y los primeros pasos de esta novela, del Tercer Paraíso, fueron en realidad un intento de salvar un libro que no había podido terminar porque la editorial lo suspendió por una cuestión legal que no viene al caso, con la protagonista, una mujer a la que le habían arrancado los ojos en un intento de femicidio en Coyhaique, un pueblo al sur de Chile, más al sur que mi propio pueblo, que en la novela se llama Daglipulli. Era tan dura esa historia, era una niña prostituida que había atravesado toda una infancia terrible, y el pueblo tenía una carga tan ferozmente oscura, un pueblo prostibular nacido de pescadores y prostitutas, que preservaba bueno, ustedes saben que en Colombia hay muchos lugares así, en las fronteras, lugares donde, ¿no? es muy la frontera mexicana también. Y yo escribí ese libro hasta la mitad, y eran capítulos cortos como estos. Cuando me dicen que el libro no va a salir, fue justo cuando yo terminaba el carnaval del 2019 y volví a Buenos Aires. En el aeropuerto de Bogotá yo recibí el correo de la editora que me decía que mi libro no iba a salir. Y yo ya venía de otro fracaso, de un libro que no había podido terminar porque era demasiado largo. Y cuando termino de ese ensayo, lo que me pasa es que me doy cuenta de que en el ensayo hay 2 escenas que están en esta novela, y una de ellas es la del fin del mundo. Ese párrafo está escrito en aquel ensayo. Y mi editora, Ana Laura Pérez, me dijo, en esas mujeres hay algo más. Hay algo más que una crónica. ¿Por qué no te enojes? Porque tu libro ha sido prácticamente censurado. Vamos a tratar de ir convirtiendo la historia de aquel pueblo, Coyhaique, en la historia de tu propio pueblo. Porque yo había entendido que las mujeres de mi familia eran Nabila Rifo, esta víctima del intento de femicidio.
que muchas mujeres de América Latina lo eran también. Y yo estaba en ese pueblo cubriendo un juicio oral 1 mes y medio en medio del frío y lejos de mi hijo, porque estaba queriendo contar otra historia. Y allí empieza un proceso en el que no solo empiezo a escribir sobre las mujeres de mi clan, mis ancestras, como las llamo, sino que además empiezo a alimentar sus historias en la convicción de que esta vez no iba a entrevistar a nadie, de que esta vez no iba a ir a los archivos para ser fiel a los datos, de que esta vez no me iba a importar la realidad, porque esta vez tenía claro que lo que yo quería contar era una historia pregnante, profunda, que la gente no olvidase y que los invitase a pensar en su propia relación con 2 asuntos, que son los asuntos de esta novela: la naturaleza y la memoria personal y familiar. Y ese salto, sí fue un salto, pues un salto al vacío, ¿no? Aletear como un pichón para ver si no me sumergía en el averno. Y fue gozoso, porque tuve el tiempo. A partir de ahí, yo leía recién y siempre que leo esa frase, el agua, el aire, la luz y el tiempo. Ese tiempo que aprendimos en pandemia, que sumado a este arrojo que vino del atrevimiento que me produjo unas ciertas lecturas y también todos los fracasos que uno suma, porque te habrá pasado que hay novelas que uno no puede terminar o hay proyectos que uno no puede terminar, pero que, ¿sabes qué?, después sirven. Ese reciclaje que se produce cuando finalmente uno encuentra la voluntad para romper con la procrastinación. Cuando uno todos los días se levanta a escribir el mismo texto y no hay fiesta, ni cumpleaños, ni fin de semana, ni propuesta viciosa que te distraiga. No hay solidaridad con otro amigo, no, hay solo la voluntad de terminar esa historia. Y lo que me pasó fue eso. En la ficción yo me encuentro con una voluntad que no había encontrado para terminar 2 libros de crónica. En mi casa hay 3 cajas llenas de documentos sobre guerrilleros del movimiento izquierda revolucionario que quisieron derrocar a Pinochet en el 81, 18 viajes a Chile, 6 años de investigación. No lo voy a terminar. Quizás haga una novela con eso. He redescubierto la voluntad de la escritura en este ejercicio de extrema libertad que implica la ficción y en el desafío de que por más de que las cosas nazcan en lo más real de lo real, esa realidad puede ser subvertida por un ejercicio de la inteligencia de otro orden que tiene que ver con una relación distinta con el lenguaje y sobre todo con la estructura de un texto. Descubrir que cuando uno construye un edificio, lo importante son los ladrillos, pero después de tener el plano. Y en la crónica yo sentía que vivía permanentemente haciendo casas y casas y casas que no tenían demasiados planos. Mi escritura era muy distinta, creo yo, porque yo estaba afanado en darle techo a esos personajes extremos de los que escribía. Estaba permanentemente preocupado por algo del orden moral para narrarlos con justicia, justicia poética, justicia literaria y justicia terrenal, ¿no? Dándoles a todos esos marginales, narcotraficantes, prostitutas, mafiosos, policías, asesinos. He trabajado sobre la escoria, digamos, incluso he hablado de narcos sin juzgarlos, ¿no? Y ahí hubo un esfuerzo enorme puesto, yo no diría que en la corrección política, porque si se toma aquellos textos probablemente no sean muy correctos desde lo político, pero sí había un imperativo moral que me hacía de algún modo querer ser bueno con ellos. Y en esta novela yo no soy bueno con nadie, soy distante, que es otra cosa. Sí, seguramente la libertad de la literatura te hizo encontrar un espacio en donde te sentías más cómodo, entre otras cosas porque en la literatura no hay lectura moral. Es decir, Exactamente. nadie te va a exigir corrección política, defensa del bueno, señalamiento y crítica del malo, es decir, ese tipo de cosas. Y no hay explicación. No existe. Es decir, una de las cosas que me pasó cuando asumí que El Tercer Paraíso era una novela, es que tuve que dejar afuera cosas muy divertidas que me estaban pasando mientras estaba escribiendo la novela. Tuve que cruzar, por ejemplo, de la cordillera en plena pandemia, porque yo escribo en 2020 la primera mitad. Después me voy de vacaciones, vuelvo y no logro reencontrar el ritmo y me enfermo de COVID y de verdad que tuve mucho miedo de morir.
me faltaba el aire y era terrible, eso es cierto. Y después de eso, yo no sabía cómo volver a la novela, estaba agotado. Después, los que tuvieron saben lo que es, ¿no? Ese cansancio que nunca uno había experimentado. Y yo decía, ¿cómo voy a volver, no? Y lo que estaba solo en el medio del campo, ahí en ese lugar, porque le pedí a mi médica, por favor, necesito recuperarme en la naturaleza, y me dejó ir los últimos 15 días a estar solo allí, tirado en una cama y observando por la ventana cómo iba cambiando el paisaje con el paso de los días. Y leía muy poco, un párrafo, 2 por día, no podía nada, no podía hacer nada. Y al final de ese periodo, una amiga cumplía años, una amiga DJ de música electrónica orgánica, que a mí me encanta, y estaba sola, y yo le dije, venite a pasar tu cumpleaños conmigo, porque ¿quién me iba a visitar? Ahí, era un paria ahí encerrado. Y ella estaba más sola que yo, así que vino conmigo, y me dijo, pero te voy a llevar de regalo un hongo alucinógeno, un psilocibe. Es un hongo de origen mexicano que tiene un proceso muy pautado de lo que ocurre. Vas de la hilaridad a una extraordinaria conciencia del yo, hacia el final. En el medio hay una relación profunda con la naturaleza. No se abraza árboles, pero sí, digamos, no se llega al ridículo de abrazar árboles, pero yo decía, voy a terminar abrazando árboles. No, hay una observación extraordinaria de la naturaleza. Y al final uno puede preguntarse algo profundo que no ha resuelto. Y yo pregunté, ¿cómo termino mi novela? Y el honguito me contestó. Bueno, ahora está muy de moda los tratamientos de microdosis de psilocibina, ¿no? O sea que puedes hacer una larga carrera. Yo puedo dar talleres en el próximo festival, un tallercito de hongos alucinógenos. Les va a venir muy bien a todos. Es más útil que leer novelas. Bueno, tú haces en la novela una historia bastante rigurosa un poco de la observación de las flores. Hablas de Plinio el Viejo, sí, del Linneo, hablas de Humboldt, que pasó por acá, por estas tierras colombianas, y obviamente la novela es como una trenza, ¿no? Por un lado está la historia de la familia, luego y se van trenzando los capítulos, ¿no? Luego está en otra la historia de las flores, de la observación de las flores, etcétera. Yo no sabía que había una flor que se llamaba muticia por mutis. ¿Viste? Ahí lo aprendí. Y que a mí fíjate. no se me da, che, no hay la caso. No la logras. Bueno, será el clima. Sí. Y hay otra de las trenzas que es un poco como tu presente, que es un poco la parte un poco más diarística, diría yo. Me llamaba la atención porque simultáneamente estás estudiando las flores, digamos entre comillas intelectualmente, con Plinio el Viejo y todo eso, pero también las estás tocando, las estás sembrando, estás de alguna manera observando los bulbos, pendiente de eso, y todo eso en medio de una novela. ¿Qué le enseña la jardinería a la literatura? Háblanos un poco de eso, si ves alguna relación. Ahí sí que les voy a confesar que todo lo que tenga que ver con el narrador jardinero es mentira. O sea, soy un pésimo jardinero. He tomado prestado de todos los jardineros que consulté los conocimientos para construir el personaje de este narrador, que es un señor de mi edad, que también tiene un hijo como yo, que también es gay como yo, pero que es infinitamente más tranquilo, sosegado, pudoroso y elegante que yo. Yo estaba convencido de que era una cosa completamente biográfica, o sea, yo caí de redondo. Exacto, era la idea. Pero claro, no nos conocemos tanto, Santiago. Pues si no te hubieras dado cuenta, hubieras dicho, no, pinche Cristian, este no es. Con Mariana Enríquez se ha reído mucho, la escritora argentina que ha presentado mi novela en Buenos Aires, y ha dicho eso adelante de mi madre sentada en la primera fila. Yo le decía, te lo pido por favor, no profundices, Mariana, en la diferencia entre el narrador de la novela y yo, por favor. Pero la jardinería me fascinó, no tanto desde el punto de vista de su práctica, ¿no? Si bien intenté, la verdad que lo intenté, pero me va muy mal. Tengo un jardinero buenísimo que me hace todo y una paisajista que se dedica a diseñar para que todo quede precioso en el campo, y no, nada que ver con lo que ocurre en la novela. Pero lo que sí me obsesionó, así otra vez el ñoño, es la genealogía botánica. Cómo desplazarnos a Plinio el Viejo para entender cómo hemos organizado en Occidente el conocimiento sobre lo vegetal,
también sobre lo animal, pero yo me dediqué solo a lo botánico. Y a partir de ahí construí una línea genealógica, que es los griegos, después doy un larguísimo salto, porque era imposible para la novela, no servía, digamos, que me dedicara a hacer un manual de botánica. Luego, Carlos Linnaeus, que es el sueco, que lo nombra todo en latín, y que tiene una historia fascinante, porque yo me lo imagino como un sugar daddy, que tuvo 17 apóstoles efebos, sugar babies, que trabajaron para él y lo fue montando en barcos de su propio sugar daddy, que era uno más viejo que él, que era uno de los dueños de la Compañía de las Indias Orientales, a quien él le reconstruyó su gran jardín, el mejor jardín de la época, que estaba en Holcomb, en las afueras de Ámsterdam. Y este señor, con esa información que los 17 apóstoles que fueron a todos los rincones de todas las colonias a buscar y extraer las muestras de los vegetales, de las plantas nativas, lo nombró todo. Y creó esta binominalidad, 2 nombres en latín y una letra que es la letra de quien descubrió la planta. Y homenajeó con esos nombres a todos sus efebos. La dalia, este es el descubrimiento que hago cuando me doy cuenta de que la dalia no es inglesa, que era lo que plantaba mi abuela en el sur de Chile, sino azteca. Que a mí me pareció poético porque Aura, que es como realmente se llama mi abuela, escuchaba rancheras que ponía en su casa mientras estaba en la huerta, ¿no? Pero nunca supo que estaba obsesionada por el cultivo de flores mexicanas. Y el nombre en náhuatl de la dalia es precioso. Y ahí empecé a descubrir los nombres originarios. Y tengo, salí de este libro con un par de ideas locas, que es encontrar la posibilidad de trabajar con artistas sonoros y con comunidades indígenas de distintos lugares para recuperar los nombres nativos de nuestras plantas. Porque la operación cultural colonial, que significó el robo de nuestro oro y que significó después los múltiples colonialismos hasta el actual, que es de orden más anglosajón y europeo, ya los españoles, digamos, no tienen por suerte el poder que tuvieron sobre nosotros. Ese colonialismo tuvo una expresión botánica y es haber arrasado con el lenguaje original para que no podamos nombrarnos en las lenguas que realmente nombraron lo que tenemos. Entonces, toda esa genealogía a mí me llevó como a estas derivas, ¿no? Claro que para la novela yo puedo hablar más de eso que lo que la novela tiene, porque para la novela yo elegí contar unas historias muy particulares que hacen que esos botánicos te acompañen en esa trenza, digamos, a bancarte 2 cosas. El pensamiento del narrador que está en la búsqueda de la felicidad a través de su rol jardinero, de su descubrimiento del jardín, y esa historia terrible de violencias que si no sé cómo la hubiera podido contar. Una historia de mujeres golpeadas y que golpean y que llega hasta este niño que es un alter ego del niño que fui y que también está refundado y reinventado, y que era muy difícil sin estas otras 2 patas de la trenza, ¿no? Si yo solo hubiera hecho una novela familiar, no sé si lo hubiera podido soportar yo primero en la escritura y si alguien se lo hubiera aguantado solito sin estos otros 2 componentes. Cristian, ¿y cómo es? Nosotros estamos acá acostumbrados a una cantidad de nociones de frontera y de encuentros entre culturas diferentes, pero ¿cómo es? Porque eso sí creo que eres tú también. ¿Cómo es ser chileno y crecer en Argentina? Tú eres, o sea, tus referencias literarias, culturales, son binacionales. Chilenísimo, ¿Tú eres chilenísimo. El gran problema es que hablo así. O sea, yo puedo hablar en chileno, huevón, o sea, me puedo poner bien ahuevonado también, pero no me gusta. Prefiero hablar así. De verdad que me produce. Acabamos de abrir Anfibia Chile, que esto no lo vean allá, me van a matar. Anfibia es una revista de 10 años en Argentina y ahora el jueves pasado nació en Chile. Y todo el tiempo estamos decodificando, ¿no? Porque nos parecemos más a Colombia que a Chile, desde Buenos Aires. ¿Se entiende? No solo por el habla, por una cuestión cultural. En fin. Pero lo chileno ha sido… Perdón un segundo, ¿existe algún tipo de, digamos, de mirada crítica? Nosotros desde acá tenemos la idea del argentino como todopoderoso que mira… ¿Cómo mira el argentino? Sí, como un europeo colonial que mira al resto de América Latina es bien peligroso porque nuestro tono es tan insoportable, ¿no?
que da la impresión de que siempre estamos como mofándonos de algo o que estamos en una situación de superioridad. Me encantan los chistes de argentino, ese del que se suicida desde su propio ego y todo eso. Porque bueno, somos muy italianos, ¿no? O sea, muy italianos en esa mezcla y bueno, no sé, tiene una explicación muy lógica. Creo que Chile para mí fue la literatura, no fue Argentina, ¿eh? O sea, yo leí primero, porque yo era un niño exiliado que quería volver. Yo era un desterrado que quería estar con su abuelo socialista y que quería matar a Pinochet. O sea, si yo lo hubiera podido matar, lo hubiera matado. Si me permitían. Mis padres cuando empecé la universidad no me dejaron ir a Chile, pues me dijeron, weón, te vas a convertir en guerrillero. O sea, no vayas. Y menos mal que no fui, pues estaría preso. Pues tenía 18 años y había dictadura en Chile. O sea, es como que nos olvidamos. La dictadura de Chile llegó hasta el 89 y la democracia en Argentina regresó en el 83. Yo en el 83 tenía 13 años. De los 13 a los 18, en toda mi iniciación de vida, yo era un exiliado de una dictadura. Entonces mi identidad era la de un exiliado. Entonces yo leía todo lo que llegara a mí de Chile. Entonces yo leí todo Jorge Eduard, no sé para qué. Realmente cometí algunos errores, pero bueno, era lo que había que leer. El canon lo leí todo, pero sí. La poesía, supongo. La poesía, descubrir a los poetas chilenos, descubrir en Violeta Parra una poeta y no solo una cantante, sino la inmensa poeta que es, a Ángel Parra, a Huidobro, a Pablo de Roca. O sea, yo me llené de poesía y de literatura chilena y latinoamericana, ¿no? El boom, antes de los 18 pasé por ahí, esa es mi fundación. Y creo que lo más chileno para mí, y por eso quizás me haya sentido tan cómodo en esta novela, escribiendo finalmente sobre Chile. Martín Caparrós, muy generoso, fue a la presentación, a la entrega del premio Alfaguara en Madrid, y se lo voy a agradecer siempre. Él no estaba bien ese día, pero llegó, y vive muy lejos de la ciudad. Hizo una pregunta que en realidad fue una observación y dijo que tenía una teoría, que él que me conoce desde que yo era muy chiquito, ha sido mi maestro y mi amigo toda la vida, y con todo lo malo que es, y con todo lo cabrón que es, conmigo es dulce. ¿Saben? Martín es muy dulce, con los que quiere, ¿no? Y Martín dijo, tengo la sensación de que escribiste Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, el libro de los ladrones, Si me querés que me tranza, el de los narcotraficantes en Buenos Aires, un libro de crónicas de viaje, fundaste una revista, 1000 cosas, para demostrarle a todo el mundo que eras argentino. Cuando en realidad lo único que querías era ser chileno. Y por eso ahora te ganaste el Alfaguara con tu puta novela de chilenos. Bueno, pues muy bien, tenemos este libro maravilloso, El Tercer Paraíso, que se nutre de todo eso, también de mucha poesía, de la poesía de ese país del que él quiere ser, Chile. Cristian, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Santiago, qué placer esto. Gracias a todos y a todas. Telepacífico presentó En Oiga Mire Lea, El Tercer Paraíso, Premio Alfaguara de Novela 2022, del escritor chileno-argentino Cristian Alarcón. Conduce Santiago Gamboa. Organiza la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle, Valle Invencible.